Usted me está preguntando sobre la magnitud o esta diferencia que hay entre H' y H asterisco. Sí, Esta distancia, literalmente hablando, la diferencia de magnitud entre esos dos valores. sí, sino que, por ejemplo, en el laboratorio nos tocó hallar esos datos y a veces dan como muy cercanos, entonces uno decía, como es el inverso, tiende a ser más grande, Fíjese pues el aquí, valor. mire lo que pasa aquí. ¿Ve cómo son los valores acá? Son muy cercanos. ¿Qué significa que son muy cercanos? Volvemos otra vez al punto de... Buena pregunta, ¿no? Vamos a limpiar. Muy buena pregunta. Y vamos a interpretarla igual como hemos venido trabajando anteriormente. Vuelvo a ver. Supongamos que aquí está la línea de impulsión, que es la que nos refiere a la facilidad, en este caso, no solamente de transferencia de masa, sino de transferencia de calor. Porque esta línea de impulsión, recuerden, es menos HLA, coeficiente de transferencia de calor, entre coeficiente de transferencia de masa. Entonces están los dos fenómenos allí. ¿Okay? Esa línea de impulsión luego, aquí la tengo, en este punto que está acá. Entonces, la pendiente es la misma, porque los coeficientes tienen igual. Solamente que esta línea de impulsión, la línea de operación aquí está más cerca, por no representar este punto donde es mucho más cerca todavía, sino para tomar un ejemplo, con respecto a esta que está más alejada. ¿Qué decíamos de esa línea de impulsión en el primer tema? Que mientras más cerca o más alejada estaba, se facilitaba o se dificultaba el proceso de transferencia. Cuando estaba cerca se dificultaba. Ok, exactamente. Y aquí pasa lo mismo. Mientras más cerca se encuentre esa línea de operación de la curva de equilibrio, más difícil es el proceso de transferencia de masa. Entonces, tener diferencias que sean muy pequeñas entre esos valores, lo que me está diciendo es que ese proceso no es tan fácil, porque las condiciones a las cuales estoy operando no son del todo favorables o no facilitan del todo que ocurra la transferencia de masa, en ese caso para el enfriamiento del agua. Fíjense, ¿y de qué depende eso? ¿Ok? El equilibrio como tal está determinado por las condiciones. Este equilibrio es algo que no puedo cambiar, porque él está determinado, ¿por qué? Él está determinado primero por la presión atmosférica a la cual nos encontramos en este caso en la ciudad, en Medellín, y eso nos va a determinar esa curva de saturación, la condición de saturación. Pero hay algo que sí podemos manipular. ¿Y qué es lo que podemos manipular? La línea de operación, porque esa línea de operación puede estar con una inclinación, con otra inclinación diferente, cambiando ¿qué? Flujo de líquido, flujo de gas. Entonces, en la medida que yo cambio los flujos básicos de líquido y de gas que tengo, yo puedo variar la inclinación de la línea de operación. Y de esa manera yo puedo tratar de acercar o alejar esa línea de operación en algunos puntos. Entonces, bajo las condiciones de operación que ustedes están trabajando, que la línea de operación se encuentra tan cercana a la curva de equilibrio, significa que el proceso es más difícil que el que podría obtenerse bajo otras condiciones de operación. Esa es la interpretación. Está bien, profe. Gracias. ¿Qué les pareció eso? Lo que pasa es que hay que saber con la torre de humidificación del laboratorio, hay que saber buscar condiciones, ¿ok? Buscar condiciones es que primero es un equipo que cuando se trabaja a altas velocidades de calentamiento, se pone la velocidad al máximo, eh, los valores que se obtienen no son tan aproximados, tan buenos, la palabra no es aproximado, no son tan satisfactorios, ¿ok? Porque se calienta o la resistencia tiene una potencia muy alta y el equipo es muy pequeño. Entonces, realmente la altura que tiene la torre limita mucho la transferencia de masa y de calor
Este, hay que interpretar eso en función del calor latente y el calor sensible, ¿ok? Porque hay un calor sensible asociado a las diferencias de temperaturas que hay en las corrientes, pero también hay un calor latente de la vaporización que hay de esa corriente de agua hacia el gas para que ocurra su enfriamiento. Entonces, ahí hay que tratar de interpretar. Uno, bueno, si la altura es la apropiada para lograr lo que se quiere, si el agua, cuánto es el delta de agua, del delta de temperatura de agua que se logra bajo esa condición, es satisfactorio, es muy pequeño, es muy grande, no es muy grande, de entrada ya lo sabemos, sino que es un valor, en cambio, de temperatura de agua algo pequeño, y más cuando trabajamos a velocidades de calentamiento tan altas. Lo segundo, el flujo de aire. ¿Será suficiente ese flujo de aire? ¿Cómo cerrar con respecto al flujo mínimo de aire? Disculpen un momento, que estoy esperando una llamada, una cita médica y creo que es esta. Perdone la interrupción. Bueno, disculpen la interrupción, pero estoy esperando una cita médica y ustedes saben cómo es el asunto. Si uno no atiende al momento de asignarle la cita, ni se la asignan a uno. Entonces les decía, es cuestión de revisar esos flujos, ¿ok? De ver si tal vez el flujo de gas es muy alto, el flujo de líquido es insuficiente, si la altura de la columna como tal, y luego hay que interpretar los parámetros ambientales. ¿Cómo es la humedad que está entrando en esa corriente de gas, ¿ok? Al momento que realizaron la medición? ¿Cuánto era la temperatura de bulbo seco o bulbo húmedo? Recuerden algo, la temperatura mínima de líquido de agua que se va a obtener a la salida de la columna no va a ser menor que la temperatura de bulbo húmedo que haya en ese momento en el ambiente. Entonces esa es la limitante. Y sobre ella todavía tenemos un delta de temperatura, que es lo que llamamos la aproximación de temperatura de bulbo húmedo, que puede ser de 1, 2, 5 grados. Entonces, eso es un parámetro que nos habla un poco de la eficiencia de la columna. O sea, qué tan grande o qué tan pequeño es la aproximación de temperatura de bulbo húmedo para nuestro sistema. ¿Okay? No sé si hay otras preguntas con respecto al ejercicio o a su práctica que quieran que discutamos, porque eso es parte de nuestro curso, de nuestra integración teórico-práctica, de la experiencia práctica al espacio de teoría. No, profe, por ahora no, de mi parte. Bueno, no hay dudas entonces sobre lo que trabajamos hoy, sobre esta parte de humidificación. Ya trabajaron, ya comenzaron a trabajar secado, ya deben de estar terminando. Sí, profe. Vale. Entonces, bueno, por el retraso que tuve al principio, por la actualización de Windows, perdimos 15 minutos. Bueno, ya a esta altura son 15 para las 12, no nos va a dar tiempo de iniciar secado. Entonces, hablamos de secado el próximo jueves, ya retomando el trabajo que traen del laboratorio, las experiencias, y hacemos un ejercicio de secado, curva de secado, tiempos de secado, bastante similar a lo que están haciendo en su práctica de laboratorio. Entonces, yo creo que podemos dejar entonces la sesión por el día de hoy hasta este punto. ¿Vale? Listo, profe. Muchas gracias. Listo, profe, gracias. Gracias. Bueno, feliz tarde para todos. Profe, una pregunta. Dígame, Glenis. Sí, para la revisión del segundo parcial, usted había dicho que para el jueves, ¿cierto? Sí, el jueves. Ah, listo, profe. Entonces, ¿sería, profe, después de clase o usted envía una sesión? En la tarde, después de las 4.
Ah, listo, profe, muchas gracias. Entonces le voy a enviar la invitación. El jueves después de las 4 le envío la invitación para que hagamos la revisión de ese segundo examen y veamos entonces qué pasó allí. Si se equivocaron ustedes o me equivoqué yo calificando. ¿Ok? Cualquiera de las dos es posible. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, está bien, Marinés. Marinés, de todas maneras, Marinés, Sí, profe. envíame un correo hoy para devolverte el correo con la invitación de la revisión, porque si lo dejo a mi memoria se me va a olvidar. Entonces, hoy me envías un correo y yo de una vez te asigno la revisión en el calendario, ¿ok? Listo, Por profe, favor. gracias. Profe, eso mismo hacemos los que vamos a pedir la revisión. Todo el que quiera, envíeme un correo hoy para yo agendarlo de una vez y queda agendado ya. Y ahí no se me va a olvidar quiénes pidieron la revisión. ¿Vale? Bueno, algunos también necesitaban asesoría